Bueno, buenas tardes a todos los amigos del canal. Comenzamos con el tema de estructuras para cargas horizontales en el video parte A. Esta sería la continuación, parte B. Habíamos finalizado con esta imagen donde está extraída de lo que es nuestro reglamento de acciones de viento 102-2005. Para edificios de 20 metros o más de altura, nos indica cuáles son los casos mínimos a considerar en el caso de una estructura simétrica y muy simple. Y como comentario les había indicado que aún en este caso de una estructura absolutamente prismática, irregular y simétrica, teníamos para analizar dos situaciones en el caso 1, 2 en el caso 2, 4, más 2 en el caso 3 y 4, 6 estados de carga. Si la estructura no tuviese simetría, vale decir, la situación de que el viento golpee barlovento en una cara o en otras fuera distinto los efectos, naturalmente el caso 1 y caso 2 se duplicarían, lo mismo pasaría con el 3 y el 4. Entonces es fácil y frecuente arribar a una gran cantidad de estados de carga para analizar, solo de acciones de viento, que luego tienen que ser combinadas con las de peso propio D, sobrecargas L. Consecuentemente tenemos una amplia cantidad de estados de carga a evaluar. En realidad lo que analizamos son las combinaciones de los mismos, ¿sí? Por un lado, mayorados para definir el diseño de la estructura, de los distintos elementos, componentes, y por otro lado, para el nivel de cargas no mayoradas, para evaluar la condición de uso del servicio, deformaciones, aceleraciones, distorsiones. Entonces, realmente el volumen de información que manejamos es mucho y la posibilidad de perdernos dentro de esa masa de datos también es importante. Por supuesto que si uno tiene una idea previa de cuáles son los casos más críticos, por ejemplo, cuál de estos casos o cuáles van a ser los más críticos que combinados con una combinación, por ejemplo, 0,9D más 1,6 de este estado para solicitación última, nos va a definir probablemente muchas de las secciones y las armaduras correspondientes. Eso nos puede ayudar. Si el diseño lo delegamos a un software que toma un postprocesador y desarrolle los planos, tenemos que tener claramente en cuenta que el caso 1 van a ser dos casos, ¿sí? El caso 1 horizontal, el caso 1 vertical van a ser 4 casos. O sea, para que el diagrama de momentos que se ve invirtiendo en los pórticos sea considerado adecuadamente. Y en esa situación, si delegamos el diseño en el software, tenemos que tener, ya lo he mencionado en los videos de proyectos, clases virtuales de proyecto, una idea de cuáles van a ser las combinaciones más críticas y el orden de magnitud de los valores que van a arrojar, ¿sí? Porque de tal forma podemos cotejar con lo que nos está entregando el programa y ver si hay algún inconveniente, tanto sea en el ingreso de datos, en el modelo mismo o en alguna instancia previa. El viento como acción estática equivalente, ¿cuándo puede ser adoptado así? En la gran mayoría de las obras de ingeniería se puede asimilar la acción del viento como una carga estática equivalente. Esto es aceptable en general debido al carácter no periódico de las cargas normales de viento. Esto para estructuras que no sean un puente colgante, por ejemplo. Todos conocemos el puente de Tacoma, por ejemplo, y su falla. La poca sensibilidad de las estructuras comunes frente a los cambios rápidos de carga cuando estas son de corta duración, como son las ráfagas de viento. La existencia en simultáneo de otras cargas considerables frente a las acciones de viento. La existencia de otras fuentes de errores, tanto en los aspectos de las diferentes hipótesis de carga adoptadas de diseño, como respecto de las simplificaciones del modelo que representan la estructura real. Si estamos adoptando una acción estática equivalente y la acción del viento es dinámica, naturalmente tendremos que adoptar
una buena cantidad de simplificaciones para determinar esas acciones. Por supuesto, para estructuras de mayor complejidad ya veremos que hay estudios adecuados para analizarlas. El viento como acción dinámica para ciertos tipos de estructuras no resulta aceptable ignorar la variación de la acción del viento en el tiempo y debemos considerar su naturaleza, que es dinámica. Bajo estas circunstancias, la acción dinámica del viento puede duplicar y adoptar valores mayores aún que la estática equivalente. O sea, puede llegar a ser más del doble de los valores de la acción estática equivalente y aún pueden cambiar los signos, lo cual es más grave. Las cargas de viento son predominantes en la estructura, por ejemplo, una antena, una chimenea. La conformación de la estructura es tal que puede verse afectada una parte importante de la misma por los efectos de la ráfaga. El periodo propio de la oscilación de la estructura es del mismo orden que el de las ráfagas que inciden sobre la misma. La construcción tiene un amortiguamiento propio reducido. Todas estas son situaciones que van a generar la necesidad de analizarlo en forma dinámica. Estas condiciones se presentan en general en estructuras muy esbeltas, con periodo fundamental T0 mayor a 2 segundos, lo que las vuelve naturalmente sensibles a las ráfagas de corta duración. Como ejemplo dijimos algunas: chimeneas, torres de transmisión, estructuras de molinos eólicos, puentes colgantes, puentes con obenques, entre otras, o edificios de propiedad horizontal muy esbeltos. Los elementos que disponemos contra el viento tienen que contar con una seguridad adecuada contra la falla, el colapso, pero aparte sufrir deformaciones y cuadros de fisuración que estén dentro de ciertos límites que la experiencia los acepte. Los códigos así lo establecen. Cada código tiene alguna diferencia respecto a otros sobre los límites y a las exigencias de los usuarios. Puede ser que el pliego de la obra, del proyecto, requiera exigencias mayor que lo que establece el código. Asimismo, no se deberán presentar daños en los elementos no estructurales de cerramiento, naturalmente, y tenemos que hacer un control de deformaciones, aceleraciones y distorsiones bajo el nivel de cargas de servicio. Las condiciones bajo cargas de servicio, entonces, el aspecto de la deformabilidad es nuevo y determinante, como ya lo mencionamos en el video anterior. Tenemos que limitar la deformabilidad por dos razones que son, cuando menos dos, que son básicas: los daños en los cerramientos y recubrimientos y el malestar de los ocupantes en caso de percibir las deformaciones o vibraciones o aceleraciones. El aspecto del control de las deformaciones es un tema realmente complejo para las estructuras de hormigón armado. Las hipótesis simplificativas que habitualmente adoptamos en los modelos, por ejemplo, reemplazar la estructura por un conjunto de barras con sección prismática, vigas y columnas, asignándoles un determinado módulo de elasticidad constante para evaluar las rigideces que frecuentemente las analizamos en estado 1, ignorando el aporte de los elementos de cerramiento con condiciones de borde idealizadas de las columnas en las fundaciones, como pueden ser empotramientos o articulaciones, ubicando las cargas concentradas a nivel de cada entrepiso como acción estática equivalente del viento. Todas estas cuestiones que habitualmente se presentan pueden conducir a errores del orden de un 40% más en el cálculo de las deformaciones que obtenemos con respecto a la estructura real. Considerando a gamma como ángulo de distorsión de piso, que sería la tangente de alfa, igual a delta sobre h, delta sería la deformación relativa entre dos niveles, entre el piso 9 y el 10, por ejemplo, y h la altura del piso 9. Con referencia a los valores topes, o que puedan originar problemas, tenemos que para controlar los daños a cerramientos, como una primera aproximación, podemos indicar que si el ángulo de distorsión no fuera superior a 1 sobre 1000, la experiencia indica que no deberían producirse efectos indeseables en mamposterías y revoques. El Código de Construcción de Canadá del 2005 establece una limitante bastante menor a esta, HP, altura de piso sobre 500, piso a piso. Se suele trabajar con un llamado índice de flexión, que es la deformación total sobre la altura total. En referencias bibliográficas
se sugiere, esto más que nada en referencias bibliográficas ya ciertamente antiguas, controlar ese valor referenciándolo a un valor no superior a 1/500 para estructuras edificios de estructuras de hormigón armado y 1/650 para estructuras metálicas por su menor rigidez. Pero esto hay que tomarlo con mucha cautela. ¿Por qué? Porque se basa en la experiencia de décadas pasadas y cada vez es más frecuente utilizar otro tipo de cerramientos livianos y materiales que aportan menor masa y amortiguamiento. A modo ilustrativo, el Empire State tiene un peso específico cercano a los 320 kilos por metro cúbico, en tanto los edificios torres similares que hoy se proyectan tienen un peso específico cercano a unos 160 kilos por metro cúbico, es decir, se ha reducido sustancialmente esto, por eso que las cuestiones que funcionaban bien hace varias décadas no necesariamente lo van a seguir haciendo ahora. Los desplazamientos horizontales, integridad de los elementos constructivos susceptibles de ser dañados por desplazamientos horizontales, están limitados, por ejemplo, con respecto a la normativa española de hormigón estructural del 2008, a 1/500 de la deformación total en toda la altura del edificio y a 1/250 en cualquiera de las plantas. Estas condiciones pueden no ser suficientes para controlar adecuadamente el confort del usuario. La percepción de las oscilaciones por parte de los ocupantes del edificio es un tema que en la medida que la torre cobra mayor altura se vuelve cada vez más relevante. Hay charlas sumamente interesantes de, por ejemplo, los ingenieros destacadísimos que hacen este tipo de proyectos, como el ingeniero Feinstein, donde él describe con muchísima claridad el diseño de sus diferentes proyectos, ¿no? Y haciendo hincapié en este control naturalmente. La percepción puede ser visual, si existen puntos de referencia, o física a través del oído interno, equilibrio. El umbral varía naturalmente de persona a persona y con la posición que la misma se encuentre, es decir, no es lo mismo una posición vertical que horizontal. También depende del uso del edificio, no será lo mismo un edificio de oficinas que un edificio de viviendas. De los distintos criterios posibles para calificar la aptitud de una construcción frente a las oscilaciones, vamos a mencionar esta tabla en donde vemos la percepción humana, según Kahn y Parmelek, y la aceleración expresada en metros por segundo al cuadrado. No perceptible para aceleraciones menores que 0,04 de G, levemente perceptibles para valores entre ese punto y 0,075 de G, perceptibles, ya naturalmente no deberían estar en este orden, mayores a ese valor y menores que 0,02, y molesta, mayores que 0,02 de G. Según Chang, la clasificación no perceptible, aceleraciones menores que 0,05 de G, perceptible entre ese valor y 0,015, desagradable entre 0,015 y 0,05 y muy desagradable para valores mayores, e intolerable para valores mayores que 0,15 de G. Como ven, las clasificaciones no necesariamente coinciden, pero nos dan una idea. Las evaluaciones de las oscilaciones en edificios altos es mediante tormentas de diseño con periodos de recurrencia que frecuentemente se adopta de 10 años. En general, para edificios residenciales se limita la aceleración a valores del orden de 0,015 de G para tormentas con periodos de recurrencia de esta amplitud de 10 años. A modo de ejemplo, en la torre ubicada en Capital Federal, en las calles Oro y Cerviño, de 52 pisos, fundada sobre una platea de hormigón de 4 metros de espesor, con tabiques de hormigón estructural para tomar la totalidad de los esfuerzos, se determinó en los estudios previos una aceleración máxima del orden de 0,08 de G y un desplazamiento máximo en el coronamiento de 11 centímetros para una altura total de la torre de 160 metros, definiéndose eso como aceptable. Las mediciones de la respuesta de los edificios altos ante la acción del viento se hacen principalmente mediante túneles de viento. Sobre esos modelos se miden las aceleraciones máximas según las tres componentes,
evaluando los efectos de las construcciones adyacentes a esa construcción. Inclusive de construcciones que no están ya realizadas, pero que se sabe que el proyecto se va a llevar adelante y tenemos los datos del mismo, deberían contemplarse en el túnel de viento sin y con. Esto es un ensayo del túnel de viento de un complejo de torres en España, muy bonito, de 4 edificios, torre, donde se evaluaron las acciones en túnel de viento. El efecto de edificios próximos influye también sobre las acciones que ejerce el viento, justamente lo que estábamos mencionando. El efecto cajón acelera en algunos sectores y puede generar una situación de desconfort para los transeúntes en esas zonas. Si una construcción presenta problemas relacionados con las vibraciones, lo más adecuado sería operar sobre la masa y el amortiguamiento. Y asimismo se puede incrementar la rigidez lateral de la estructura incorporando, por ejemplo, diagonales cruzadas, no siempre es factible porque eso implica meternos en la parte de la estética, del diseño arquitectónico y de la funcionalidad de la estructura. Es más frecuente en estructuras metálicas, o bien adicionando tabiques y núcleos de tubos de hormigón estructural, tabiques perimetrales y tubos internos, ya eso lo vamos a mencionar en otro video. En tal caso, los tabiques tienen que disponerse simétricamente en plantas según las dos direcciones principales. Esta es una foto de un edificio en España sobre la línea de playa, en Valencia. Ustedes no crean que es un defecto de la foto, esas torres metálicas en rojo fueron hechas posteriormente porque la estructura de 20 pisos con vigas chatas no corría riesgo de colapso bajo las frecuentes tormentas de viento, pero sí, al ser muy esbelta y muy deformable, generaba una incomodidad en los usuarios que era incompatible con la habitación de una buena cantidad de niveles. Se tuvo que recurrir al estudio de la solución y la solución final fue esta, con un costo económico importante y con una afectación estética notable. Desplazamientos verticales relativos suele ser esto en algunas estructuras un problema y hay que hacer un control adicional cuando son muchos los niveles, adicional a las deformaciones horizontales y aceleraciones horizontales. Tenemos que evaluarlo para edificios torres la incidencia de las deformaciones verticales producto básicamente de los siguientes aspectos. La diferencia de calentamiento entre columnas expuestas, perimetrales e interiores, efecto que se amplifica cuando, como es habitual, el interior está climatizado. Y en algunos casos se ha llegado a revestir las columnas exteriores de modo de aislarlas térmicamente del medio ambiente. Y las diferencias de deformaciones instantáneas y diferidas entre los elementos perimetrales. Por ejemplo, esta es una torre en Chile, que el núcleo de circulación vertical y sanitarios está con los tabiques centrales y que son los que básicamente son responsables de tomar las acciones horizontales, y las columnas perimetrales toman esencialmente cargas gravitatorias. Entonces es natural que uno trate de optimizar la sección de las columnas perimetrales a su mínima expresión, compatible con las verificaciones correspondientes, con lo cual para el nivel de cargas de servicio están trabajando a una tensión de compresión sustancialmente diferente a los tabiques, que son pensados para darle una rigidez adecuada a la estructura. Eso conlleva que haya deformaciones diferenciales entre las columnas y los tabiques que van incrementándose a lo largo del tiempo y en la sumatoria de los niveles. Ese efecto de deformaciones por fluencia lenta, ¿sí? La deformación elástica inicial es distinta y la deformación por fluencia lenta es sensiblemente mayor, genera el efecto llamado de alas caídas, producto de las deformaciones diferenciales entre los tabiques centrales y columnas perimetrales. Hay que hacer un análisis razonable y adecuado de estas deformaciones relativas para darle una contraflecha, ¿sí? Y ir haciendo un control a medida que la obra se va ejecutando para ver si las estimaciones y los valores que obtenemos en obra son concordantes. Otra causa es la deformación axial de las columnas pertenecientes a los pórticos por efecto de las cargas axiales que se originan para equilibrar las acciones horizontales de viento sobre la estructura en edificios de muchos niveles. Acá tenemos, por ejemplo, en esta estructura muy sencilla, que ubicamos carguitas horizontales
los distintos niveles. En la izquierda los diagramas de momentos flectores sobre las columnas, con un punto de inflexión que puede estar cercano a la mitad de la altura en función de la relación de rigideces entre dinteles y columnas, y a la derecha los esfuerzos axiales sobre las mismas, donde se ve que en las columnas opuestas a la acción del viento el esfuerzo en rojo implica acciones de compresión que pueden tener valores significativos. Los efectos de la acción del viento, vamos a ver un caso sencillo de una estructura espacial constituida por un sistema porticado y un tabique de ascensores modelado con un software de los comerciales. Esas estructuras sometidas a un sistema de cargas horizontales se van a deformar según el punto de aplicación en cada planta de la resultante de la fuerza exterior. Si esa fuerza exterior coincide con lo que se llama centro de rigidez o centro de torsión, ¿qué es el centro de rigidez o centro de torsión? Bueno, ya sé que muchísimos de ustedes lo conocen, disculpen. Para quien no lo conozca, es el punto donde aplicada una fuerza, la planta se desplaza paralelamente a sí misma sin girar. De existir esa coincidencia entre el punto de aplicación de la fuerza exterior de viento en el nivel y el centro de torsión o centro de rigidez, va a ocurrir eso, un desplazamiento sin giro. Acá hemos generado una estructura que adrede el tabique no es simétrico, entonces cuando el viento incide según la dirección de Y, y de X va a ser lo mismo, pero la asimetría es menor, se va a manifestar este fenómeno, el efecto del desplazamiento asociado con el giro, por la asimetría que hay entre la resultante de las cargas horizontales en el nivel, que coinciden la resultante con el eje C, y la diferencia con el centro de rigidez. Esta es una imagen de esta estructura muy básica, muy simple, que la armamos adrede para manifestar este fenómeno. Y esta es la salida. Entonces claramente ven que hay un desplazamiento y un giro. Situación que afecta más severamente a las columnas más alejadas del centro de rigidez, como son las ubicadas sobre el eje E. ¿Está bien? O el eje 4. Entonces, esta situación genera también una amplificación de los posibles efectos de disconfort en la estructura, más allá de que hay que hacer una evaluación correcta de las solicitaciones generadas para diseñar adecuadamente tanto los tabiques como los pórticos. Los elementos entonces más alejados del centro de torsión y que posean rigidez torsional son los más afectados por este efecto. Se ven solicitados tanto los pórticos ubicados en la dirección del viento como también los normales a esa dirección. En el ejemplo visto previamente se solicitó la estructura por cargas horizontales según y se observa entonces que la resultante de las acciones de viento se aplica en el baricentro de la cara expuesta, en tanto que debido a la evidente excentricidad del centro de torsión se comprueba la traslación y giro. Se visualiza nuevamente acá, cuando las cargas inciden según la dirección de Y del viento, cuya resultante estaría en el eje C, se observa la traslación y el giro. Con respecto a las rigideces a incorporar en el modelo, tenemos que evaluar qué estamos estudiando, si una situación de control de servicio o último de diseño. Entonces, el reglamento CIRSOC 201-2005, tomado del código ASI 318 de la versión 2005, nos indica o nos sugiere rigideces a adoptar para columnas, para el nivel de cargas de servicio, 1 por IG, o sea en estado 1, IG sería, por ejemplo, una columna rectangular BH³/12, tabiques no fisurados 1 por IG, tabiques fisurados 0,5, se reduce la mitad, vigas 0,5 y losas 0,35. Sobre todo para entrepisos sin vigas esto es bastante relevante en las condiciones de deformabilidad. Y en cuanto al nivel de cargas últimas, se reducen las rigideces en columnas 0,7 de IG, tabiques no fisurados 0,7 de IG, tabiques fisurados mayor aún 0,35, donde predomina la flexión naturalmente, vigas y losas 0,35 y 0,25 de IG. Estos son valores de referencia a adoptar en nuestro modelo de rigideces, ¿sí? Entonces fíjense que si uno por defecto deja que el software trabaje, adopta en general 1 por IG para todos los elementos y no sería correcto.
Con respecto a, para cerrar esta segunda etapa del video, para no hacerlo tan extenso, con respecto a las fundaciones, en general las solicitaciones se originan en las fundaciones por la acción de carga de viento, se pueden estudiar, según la esbeltez de la torre, como efectos estáticos, dado que los edificios en altura presentan un amortiguamiento suficiente como para transformar el impacto de las ráfagas en variaciones moderadas de tensión sobre el suelo. Por eso es a veces frecuente, esto hay que ser cauto, se incrementan las tensiones admisibles para combinaciones de estados de viento hasta un 30%. Esto hay que verificar con mucho cuidado, hay que verificar con sumo cuidado el volcamiento de la estructura como un todo y al respecto considerar la incertidumbre respecto del punto de aplicación de la resultante de viento y las consecuencias sobre el valor del momento de vuelco que ese punto de aplicación tiene. Y para cerrar este segundo video vamos a solamente enunciar, cada vez esto es más difuso, ¿no? Porque avanzan las técnicas y los enfoques de diseño, los sistemas estructurales más usuales para tomar cargas horizontales. Sistemas de pórticos, o sea, sistemas de columnas y vigas con nudos rígidos que puedan tomar los momentos derivados de las cargas horizontales, sistemas de tabiques, que usualmente están naturalmente empotrados en la fundación, sistemas conformados mixtos, pórtico-tabique, como los que vimos en el modelo anterior, sistemas de tubos aporticados, sistemas de tubo en tubo para estructuras de mayor altura y sistemas de tabiques centrales con vigas de transferencia a columnas. Todo esto lo veremos en algunos futuros videos. Con cierto grado de detalle. Bueno, gracias por su atención. Si les interesa y les agrada el canal, nos ayudarían mucho, si no lo han hecho, que suscribiéndose. Eso es para nosotros un aliciente. Básicamente esto es una cuestión de deseos de colaborar o de interactuar con nuestros colegas nada más. Cualquier comentario que quieran hacer será bienvenido. Los esperamos en el próximo video.